Bueno, don Pedro, quisiera iniciar preguntándole, ¿tuvo un problema usted en un viaje que realizó a Argentina? Leí en su cuenta de Twitter que había tenido problemas en Argentina, Chile, Perú. No, exactamente qué fue lo que sucedió, porque sonó a un tema político, pero me gustaría aclararlo con usted si esto tiene que ver con algo político, porque realizó un viaje a Buenos Aires, tengo entendido, en los últimos días. Incluso nuestra coordinadora se estaba conectando con usted y usted estaba recién llegando de viaje. ¿Qué fue lo que sucedió y si tiene algún contexto político este problema que ha tenido don Pedro? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar nuevamente con ustedes. Efectivamente tuve un desagradable incidente en Buenos Aires. Yo había viajado previamente a Santiago de Chile para presentar mi libro en la Universidad de los Andes y de ahí tomé un vuelo de LATAM con rumbo al aeropuerto Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires. Ingresé a la Argentina, es decir, por el aeropuerto y por una vía notoria. Cumplí con el requisito no solo de la legislación chilena, que ustedes, por ser tacneños a diferencia del resto de peruanos, saben lo exigente que son los chilenos para poder ingresar a ese país en cuanto a requisitos de validación de vacuna, test, etcétera. Bueno, fui a Buenos Aires a participar en una conferencia y también en la presentación del último libro de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se reabría después de la pandemia. Bueno, también tuve otras actividades, invitaciones. Me reuní prácticamente con todos los sectores de la oposición argentina al gobierno del presidente Fernández. También algunos encuentros periodísticos. Y grande fue mi sorpresa que al retirarme de Buenos Aires me retuvieron, creo claramente de forma ilegal en migraciones, alegando que, en primer lugar, mi registro de ingreso a la Argentina no constaba. Luego cambiaron la versión y dijeron que no constaban mis dos últimos ingresos. Yo, para el partido entre el Perú y Uruguay, viajé a Montevideo también vía Buenos Aires y regresé también por el mismo país, es decir, por la Argentina. Entonces ya este cambio de versión me llamó la atención. Pasó como una hora y media y a la hora y media sale el funcionario de migraciones y me señala que me iban a dar una notificación de deuda. ¿Qué significaba esto? Que la autoridad argentina me estaba señalando que había permanecido ilegalmente en la Argentina. Naturalmente yo me negué a recibir este documento, por cuanto uno puede ingresar a la Argentina con DNI o con pasaporte. Como para nosotros los peruanos ahora es casi un documento de lujo tener pasaporte gracias a este inepto gobierno, ingresé tanto a Chile como a la Argentina con DNI, como lo hacen cientos o miles de compatriotas. Y esa es otra de las razones por las cuales me he decidido también a hacer pública esta denuncia, porque no hay ningún impedimento legal para ingresar a Chile y Argentina con DNI. Entonces me negué a recibir este documento porque le dije a la autoridad, sería reconocer que he ingresado ilegalmente a la Argentina, que además he permanecido de forma ilegal y yo no he cometido ningún acto ilícito y por lo tanto devolví la notificación, pero previamente le tomé una foto a ese documento. Ya le dije al funcionario, esto parece que tiene un cariz político. Yo en ningún momento alegué mi condición de exministro ni ex primer ministro del Perú y le pedí que me dejara comunicarme con mi abogado. Fue en ese momento que reingresó a su oficina y el funcionario, ya pasadas las 2 horas, me entregó mi tarjeta de embarque y mi DNI y en un tono francamente incomprensible me dijo, usted va a tener problemas más adelante. Ahí quedó. Yo
al salir de la Argentina, hice de dominio público esta noticia, y debo decir que al día siguiente, pasado el mediodía, me llamó el embajador del Perú en la Argentina, el embajador Peter Camino, a informarse del tema, y él me ha comunicado que ha pedido información a Migraciones de Argentina, y esta dependencia le ha respondido que está haciendo las indagaciones del caso. Raro, ¿no? Por decir menos. Raro, Sí, por decirlo menos. no es una forma No es común regular eso. de ejercitar el control. No, no es común, porque uno puede ir con pasaporte, con DNI, y todo queda claramente certificado en los sistemas informáticos de cada uno de los países por los que uno entra o sale. Claro, porque además el ciudadano que ingresa, como es fácil de advertir y comprender, no maneja el registro argentino. Claro, y Si digamos, uno cumple con... no es desaguadero. O sea, Exactamente. Es un aeropuerto, Ezeiza, en donde claro, hay toda la tecnología. Ahora es cierto que ahora la autoridad argentina ha cambiado el procedimiento. ya. Antes uno entregaba un papelito, le daban un papel, eso ya no se hace y lo notifican por correo electrónico. Pero eso no ocurrió. Es más, el propio funcionario me pidió que mi tarjeta de embarque de la TAM y la copia de mi declaración jurada se la reenviara por correo electrónico, y así lo hice, ¿no? Y sáqueme de una duda, aprovechando la entrevista. Vargas Llosa ha dicho de que no ha habido fraude. A ver, ¿qué cosa es lo que dijo en la primera oportunidad que declaró respecto a este tema, ¿no? Porque es importante, son importantes las precisiones. Cuando sale por primera vez, salen estas denuncias. Debo decir que estoy opinando a título personal, no soy vocero de Vargas Llosa, ni representante, ni me ha dado ninguna orden, ni ninguna indicación para que aclare con usted. Acá no, creo que no hay nada que aclarar, simplemente hacer el seguimiento de las declaraciones de nuestro premio Nobel. Cuando salió este caso, ¿qué declaró Vargas Llosa? Hay que ver la magnitud del fraude, si es que el fraude existió. Esto es de dominio público. De Canal N. De Canal N, y está la fecha. Cualquiera puede acceder y verificar. Vargas Llosa en ningún momento ha cuestionado el resultado electoral. Él también, y ese fue mi punto de vista, señaló que había que acatar lo que resolviera el jurado. El jurado, por distintas razones, y esta ya es una opinión a título personal, y desde el punto de vista constitucional, de acuerdo a la Constitución, tiene la obligación de administrar justicia en base al criterio de conciencia. ¿Qué cosa significa criterio de conciencia en el ámbito jurídico? Que el juez puede evaluar la prueba, considerar la plenitud, es decir, la plenitud jurídica de la prueba, en base a un juicio reflexivo interno antes de decidir. Creo yo que el Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de derivar todos los casos que se denunciaban casi automáticamente en sesiones públicas al Ministerio Público, ha debido, en base a este mandato constitucional, hacer esta evaluación. No la hizo, dictó su resolución y todos acatamos el resultado de las elecciones, es decir, ni el señor Vargas Llosa ni quien habla, que soy un notorio adversario del gobierno, hemos cuestionado la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Yo no llamo usurpador ni dictador a Castillo. Es un inepto, un irresponsable, un demagogo, un mentiroso, sí, pero es el presidente que fue elegido y el jurado le entregó la credencial como tal. ¿Qué es lo que dice en realidad Vargas Llosa? Y vayamos al video. En unas elecciones que aparentemente limpias, que ganó el señor Castillo, fue votado por la mayoría de los peruanos. Eso es lo que dice Vargas Llosa. Claro, cuando uno se edita y suprime el término aparentemente, dice, oh, ahora reconoce. No, es simplemente hacer una lectura de la secuencia. Entonces, en política, usted bien sabe, uno puede tener matices en el uso idiomático, pero en el contenido, en el fondo,
Eso es, ¿no? Y eso es lo que dijo recientemente en Uruguay, que en unas elecciones aparentemente limpias ganó el señor Castillo. Y Usó términos duros respecto a la conducta gubernativa del presidente, ciertamente, ¿no? Porque como usted comprenderá, señor Rondinel, todos estos escándalos en los que se ve involucrado el presidente, acusaciones, fuga de su secretario, fuga de sus sobrinos, imputaciones de haber recibido dinero, y que él se calle la boca después de haber ofrecido él, porque nadie le pidió, él dijo que iba a luchar contra la corrupción. No es que pase desapercibido esto en el exterior. Esto causa vergüenza y afecta a la reputación internacional del país. Esta es la triste realidad, esta es la penosa consecuencia de todo lo que estamos pasando. Entonces, cuando uno va al extranjero y le preguntan los periodistas en el extranjero, uno tiene la obligación también de explicar. No puede seguir, no puede, esto es indefendible, inocultable, ¿no? O sea, por ejemplo, el plagio de la tesis o las acusaciones. ¿Cuál es la palabra del gobierno? ¿Acaso puede ser serio o pueden considerarse serias las declaraciones de ayer o antes de ayer del ministro de Educación, en donde dice que no son plagios sino similitudes? O sea, hemos caído en un proceso de descomposición institucional muy delicado, que afecta a la salud democrática y constitucional del país. Esa es la verdad. Le doy toda la razón a don Pedro, pero retrocediendo un poquito más, digamos, el miedo era, en un momento, cuando estábamos en la segunda vuelta, de un gran sector de la población a que ganara un sector marxista, comunista, chavista, que representara eso que estamos viendo principalmente en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, que es lo que está pasando en este momento. Pero, no sé, a mí personalmente el tiempo me dice, eso es imposible de que pase en una coyuntura o una situación que hemos vivido en los últimos 8 o 9 meses, en los cuales se demuestra que no es un gobierno que tiene esas características, sino que es un gobierno incapaz, inepto, mediocre, informal, que lo estamos viendo en cada uno de los hechos, y corrupto, porque se está viendo los hechos que se están dando, y que lamentablemente está llevando al descalabro a nuestro país, principalmente en materia, hoy ya se ha visto en materia política, en materia de manejo ministerial, pero hoy en el tema económico la gente lo está sintiendo y está viendo los precios elevados, que nos afecta la crisis internacional y también la falta de una reacción nacional. Pero pasamos esa etapa, es decir, ya de que no hay esa capacidad de tener un gobierno con esas características a un gobierno mediocre, malo, chato. A ver, cuando en mi caso y de otras personas optamos por votar en favor de Keiko Fujimori, como comprenderá, yo no he sido fujimorista, ni soy un fujimorista convicto y confeso, pero en ese momento consideramos la candidatura de la señora Keiko Fujimori porque representaba efectivamente el mal menor frente a una dupla Castillo-Cerrón, en donde Cerrón no ocultó en ningún momento la definición del Partido Perú Libre como marxista, leninista, mariateguista, es decir, un partido con una ideología y una doctrina totalitaria, que no cree en la democracia como forma de gobierno, que sí apoya, simpatiza por modelos dictatoriales criminales como Cuba o Venezuela, y lo viene ratificando continuamente el señor Cerrón. El señor Cerrón sigue admirando y defendiendo un sistema como el cubano o como el venezolano. Entonces, que sea inepto, que sea mentiroso, que sea irresponsable, claro, ha generado una reacción, una caída en las encuestas. El riesgo seguramente no puede ser mayor, pero el riesgo es latente. ¿Por qué razón? Porque este es un gobierno que usa descaradamente la mentira como forma de gobierno.
¿Qué hicieron Castillo, Cerrón y el señor Aníbal Torres, señor Rondinel? Para obtener el voto de confianza se presentaron al Congreso y dijeron que no se iba a convocar una asamblea constituyente. Eso lo dijo solemnemente el señor Torres ante el Congreso de la República, y el Congreso, como en todos los casos, sin mayor objeción, le extendió el voto de confianza. Ya no vayamos a casos del elogio público a Hitler, que le ha dicho miserable al cardenal Barreto, etcétera, ya no. Pero un tema como este. Luego, el propio presidente Castillo sale con la misma cantaleta de la convocatoria de la Asamblea Constituyente cuando hace apenas 2 meses, porque creo que la presentación ha sido 2 o 3 meses, solemnemente, reitero, repito el mismo término, Torres le dice al Congreso, no va a haber Asamblea Constituyente. Al día siguiente dice, envía el proyecto y el Congreso lo archiva. Entonces, Torres nuevamente declara, bueno, como ya se archivó, volteamos la página. ¿Y qué hace el presidente Castillo? ¿Movido por quién? ¿Quién mueve a Castillo? ¿Quién coacciona a Castillo? ¿Quién le genera miedo o pánico? No estoy yo lanzando imputaciones. El propio exministro del Interior, Guillén, Avelino Guillén, ¿no es cierto?, ha señalado públicamente que el presidente vive en estado de pánico, de nerviosismo permanente, fuera de sí casi y de descontrol, porque tiene pánico a la vacancia. Exacto, porque, o sea, pero más allá del tema de que Cerrón le dice, es pierde mi voto si te vas. Claro, pero hay que hacer el análisis de una persona nerviosa, temerosa, frente a otro que sí tiene un objetivo claro. Porque Cerrón no tiene ninguna duda de establecer en el Perú un régimen castrochavista como el de Maduro o como el de Díaz-Canel. Ahí no hay duda alguna. ¿Y cuál es el problema? Que el partido de gobierno lo representa el señor Cerrón. Acá no volvamos a caer en el error de que generalmente se utiliza en política, ¿no? El bueno y el malo. El bueno Odría, el malo Esparza Sañarte. El bueno Fujimori, el malo Montesinos. El bueno Castillo y el malo Cerrón. No. Estas son duplas que operan políticamente. Y esto hay que tenerlo claro, porque es la historia nuestra también. Y es una historia que olvidamos rápidamente, porque yo me pregunto lo siguiente también, señor Rondinel. ¿Quién inventó al Estado todopoderoso, al Estado que le da a toda la gente, al Estado dueño de empresas públicas deficitarias, al Estado que contrataba a los compinches? ¿Quién lo inventó en el Perú? La dictadura militar de Velasco Alvarado inventó esa estructura estatista que logró algo que no ocurre en el mundo. ¿Y cuándo aconteció? En el primer gobierno de Alan García. Ese régimen económico quebró al Estado peruano a través de la hiperinflación. Claro que hubo populismo, corrupción, todo lo que usted quiera. Yo tengo un libro al respecto sobre la gestión en el campo de García, todas las imputaciones en el aspecto de la corrupción. Querer repetir este modelo en pleno siglo XXI cuando estamos apreciando cómo ha fracasado en Venezuela, cómo ya en la Argentina no pueden controlar la inflación. Querer repetir eso demagógicamente, pues, pero ya uno es el matiz democrático, la gente tiene el derecho a votar. Pero hoy tienen 20%. A esa altura, en el gobierno de Alan García primero, García 1, hablaban de la reelección de García ya. Hablaban de la reelección de García en ese momento, ya se hablaba y se debatía de la posibilidad de que García sea reelecto como presidente. No tenía ni un año y ya hablaban de ese tema. Acá estamos hablando de cuándo se va. Exactamente, pero a lo que yo me refería es que no podemos comparar el riesgo que se apreciaba en la primera vuelta electoral con el riesgo que ahora ciertamente es menor. Ya, pero que hay un riesgo. Pero el riesgo es latente
porque tenemos como jefe del partido de gobierno a una persona condenada por actos de corrupción. Es decir, somos el único país en las democracias occidentales, creo, que tiene un jefe de gobierno condenado por el Poder Judicial, que también se preocupa por su pellejo, ¿no es cierto? Porque está con acusaciones graves, el señor, de financiamiento ilegal, ilícito de su campaña con sus amigos del centro, ¿no es cierto? Pero si a eso le sumamos a los intereses del señor Cerrón, su formación ideológica y política totalitaria, que no cree en la democracia como forma de gobierno, existe el riesgo. Yo no digo que el riesgo sea mañana toman, no, pero que el riesgo existe, claro que sí. Y veamos también, señor Rondinel, cómo cambia la gente en el poder. A mí me ha llamado profundamente la atención este giro tan abrupto del canciller Landa. Siempre tuve respeto por su trayectoria democrática, de defensa del orden constitucional, y sus acciones u omisiones ahora prueban que hay gente dispuesta a apoyar con la propia transformación de la congresista tacneña Betsy Chávez. Betsy Chávez, ¿no? Cómo el poder la ha cambiado, ¿no? Entonces, con ese entorno, diría yo, cualquier cosa puede pasar también, ¿no? No ha habido un solo ministro de Estado, un solo ministro que haya dicho, bueno, este caso pues de la tesis o este caso, ¿cómo se puede fugar? ¿Cómo se puede fugar el secretario del presidente de la República luego de que la fiscalía le encuentra $20,000 en efectivo? ¿En qué planeta? ¿En qué parte del planeta? Ese ministro del Interior, esa policía, debe estar vigilando. Cualquiera que ha estado en el gobierno sabe que cuando ocurren estas cosas se toman medidas preventivas. Y don Pedro, ¿cómo se pueden haber fugado los sobrinos del presidente? ¿Y cómo puede ser posible que en su condición de presidente de la República, el presidente Castillo no haya exhortado públicamente a sus sobrinos y a su exsecretario, que era su hombre de confianza absoluta, que se entreguen a la justicia y digan la verdad de los hechos? ¿Cómo se queda callado? Y este no es un debate jurídico como lo sostiene un sector importante de la prensa, que tiene derecho a callar. No, él asumió un compromiso moral, ético ante el país de luchar contra la corrupción. Y ahora recurre a tinterilladas de sus abogados o a aspectos de la ley para negarse a dar cuenta de sus actos como corresponde con toda autoridad democrática. ¿Qué es esto de tener un presidente que se corre de la prensa? ¿Qué es esto de tener un presidente que no responde? Es una vergüenza, señor Rondinel, hay que decirlo claramente. Tenemos un presidente que sabíamos que no tenía experiencia, que sabíamos que no tenía una trayectoria democrática probada, pero en el poder los defectos han sido mayores. La mentira, la corrupción, la ineptitud, la irresponsabilidad. Es un presidente ocioso, no prepara ni siquiera sus intervenciones a nivel internacional, señor Rondinel. ¿Qué clase de profesor es que no sabe leer, no sabe expresarse correctamente? O sea, ese es el nivel. Maneja con absoluta irresponsabilidad el destino de millones de peruanos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Ahora, la salida naturalmente tiene que ser constitucional. Democrática constitucional. Pero al otro lado usted tiene a unos que en mi opinión no se quieren ir. O sea, ya lo han demostrado en sus últimos actos. No se baja ni un ministro, ni un premier, que les dice no va a haber pedido de constituyente y les manda pedido de constituyente. No toman acciones, no tienen un control político. Pierden el control acá en cada momento. ¿Qué podemos esperar si tenemos un Congreso que es hecho a la medida del Ejecutivo? Y además no hay que olvidar, señor Rondinel, que durante el desarrollo de la interpelación, el señor Torres desafió al Congreso. Les dijo, atrévanse a censurarme. Los amenazó, a ver, censúrenme. Sí. A ver, demuestren, censúrenme. Y se han quedado mudos.
como guardaron silencio y no hicieron nada, porque ni un solo parlamentario de la izquierda, señor Rondinel, presentó una moción de censura luego del vergonzoso y también incidente a nivel internacional de este elogio a Hitler. Entonces, ciertamente, yo en este aspecto coincido con usted. Acá hay una cuota de responsabilidad grave de los parlamentarios que da la impresión han claudicado en su tarea de ejercer el control político. Los gabinetes, los presidentes de los consejos de ministros, han caído no por acción de obstrucción, de fiscalización del Congreso, han caído solitos por los escándalos en que se han visto involucrados o por los hechos ilícitos o bochornosos de los ministros, como Béjar, Barranzuela, es decir, no es que digamos estamos frente a un Congreso que no deja gobernar, como repite sin ningún sustento el señor Cerrón y todos sus adjuntos. No es esa la realidad. Y la impresión que da es que entre ambos existe un pacto no escrito, ¿no? No te vacamos, no nos disuelves, y así flotamos. ¿Y usted cree que así puedan aguantar los 4 años y pico que les queda? Es imposible, porque ya, por ejemplo, la economía empieza a sentir los golpes de la ineptitud, de la demagogia y de la irresponsabilidad. El peruano ya conoce lo que es la inflación, sobre todo los que hemos vivido por esa etapa. Seguramente los jóvenes no, pero ahora que uno va al mercado, a la farmacia, a echarle gasolina al automóvil, a comprar un ticket, ya nota que esto se le está yendo de las manos al presidente de la República. Por más, y es cierto que hay una influencia en el ámbito de la economía internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania, ese no es el único factor. Vemos una ineptitud, señor Rondinén, en el manejo de la cosa pública. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo nos podemos explicar que teniendo dinero el Estado en el presupuesto, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no ejecuten el dinero? No gasten en favor de la gente ese dinero. Entonces, eso es absolutamente imperdonable y eso tiene que cambiar. Eso no puede continuar. ¿Cómo puede ser posible que en plena crisis económica el gobierno le dé 750 millones de dólares a Petroperú? Ese dinero se podría utilizar para hacer otras cosas, no para Petroperú. Pero acá seguimos, no es nuestro. No es nuestro, porque debemos desterrar esos prejuicios ideológicos y políticos. Un ejemplito que siempre doy. ¿De quién es Sedapal? ¿De todos los peruanos? Los peruanos elegimos miembros del directorio. No, Sedapal es del grupo de políticos del sindicato que defienden esos intereses. Ya han ganado esa batalla ideológica y política, la han ganado. ¿Cuál es el costo? Lima no tiene agua. ¿Cuál es el costo del monopolio estatal del agua? Hace unos meses conversábamos sobre el tema de la planta desaladora de agua en Tacna, que quedó enterrado el proyecto. Bueno, acá en Lima se construyó una, en el balneario de Santa María. Podría dar agua a 150.000 personas. Solo le da a 30.000. ¿Por qué razón? Porque el Estado no autoriza las conexiones domiciliarias. ¿Quién paga eso? Hace 7 años no se construyen cárceles en el Perú. 7, ¿ah? Los 5 años de la década pasada, y parece que tendremos otros 5 años y llegaremos a una década. El Estado en 20 años ha sido incapaz de comprar grilletes, señor Rondinelli. No hay grilletes electrónicos. Entonces, ¿quién responde por esto? Ahora, regresando a lo que usted hablaba, principalmente el tema de la economía. Y eso va a llevar a que este discurso, o mejor, más que discurso, esta opinión de todos los peruanos, mayoritaria, se vaya reforzando. Yo creo que por eso ambos que estaban, ejecutivo y legislativo, que se daban con todo, principalmente el legislativo con vacancia, ¿no? Al ejecutivo y las reales críticas a los ministros sin actuar ni censurarlos, se hayan dado cuenta de que la percepción de la gente es que se vayan todos. O sea, es hora de ver este tema con mayor insistencia, pero ellos se van a negar a
a ponerlo sobre la mesa porque parece que hay un pacto tácito ya ahí en el cual, oye, no te vaco, no te cierro. Bueno, y además la situación económica del país se agrava por el tema de la minería, ¿no? Ujú. ¿Cómo puede ser posible que en pleno momento, contexto en el cual suben los precios de los minerales, a nuestra principal mina, que es Las Bambas, la bloqueemos, se tomen terrenos de la mina y frente a ello exista la más absoluta inacción del gobierno? Es decir, el gobierno ha abandonado su función del mantenimiento del orden público. ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido hasta hace poco en la Sauder, en el sur del Perú? Uh-huh. Y sabe que en ese tema que lo conocemos acá porque nosotros llegamos a Moquegua y a Torata y nuestra M cubre toda esta zona de Tumilaca donde ha sido el conflicto y bloqueo y prácticamente somos el único medio que llega a la zona. ¿Sabe qué era lo impresionante? La demora en formar una mesa de diálogo, la demora en sentarse, conversar y hablar. Había venido uno de la PCM, luego había llegado el propio ministro de Energía y Minas. Tuvo que hasta demorarse cerca de 40, 50 días para que recién puedan sentarse a la mesa y ahora la comunidad con la mina y con el gobierno conversan, pero tuvo que hasta declararse una emergencia porque no podían armar una mesa de diálogo desde el Ejecutivo. Bueno, eso lo que hace es corroborar lo que es en este momento, creo, un criterio predominante a nivel nacional, ¿no? La ineptitud de las personas que son seleccionadas para ejercer cargos de importancia, ¿no? Ayer hemos visto cómo también sorpresivamente sacan a una funcionaria que tenía bajo su cargo la responsabilidad de la reconstrucción del norte, sin avisarle siquiera, sin explicar, ¿no? Y bueno, así se maneja, es decir, así se conducen los asuntos públicos del país, así se administra el dinero del Estado y las consecuencias naturalmente las pagamos todos, pero más afectan estos actos gubernativos a los más pobres del país, a los menos favorecidos. Esa es la realidad. La inflación, ¿a quién destruye? Es el impuesto contra los pobres del Perú. Hay que recordar que la inflación destruyó nuestra economía, quebró al Estado. Es como la farra, es como la diversión. Tú puedes pedir un crédito, pero una vez que se te agote el crédito y te diviertes, la factura hay que pagarla. Y el costo de esto para un país, reconstruir la imagen, la reputación, es altísimo. ¿Por qué la calle está tan fría? Bueno, ese es un tema central. Mientras la calle, el ciudadano común y corriente se siga comportando como lo está haciendo ahora, eso va en favor de, sin duda alguna, del presidente Castillo y de Vladimir Cerrón. En el pasado fue célebre una frase de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Las masas se combaten con las masas. Pero acá ni el gobierno tiene masas, ni la oposición tiene masas. No, nadie lo va a salir a apoyar. Esa es la realidad. La única gran protesta, digamos, ha sido la de Huancayo contra el gobierno. Las marchas en Lima de un sector de la oposición no han sido lo contundentes y efectivas. Ciertamente Lima es la zona que ejerce el derecho de protesta con mayor énfasis. Pero en otros lugares del Perú, bueno, hay como, a ver, yo voté, yo lo apoyé, le quiero seguir dando, no quiero. Da la impresión que hay eso, ¿no? Sí, detrás. Sí, pero o sea, hay un tema, el gobierno está haciendo consejos de ministros que ahora no son consejos de ministros y le está diciendo a la gente, hágase el aeropuerto, hágase la pista, hágase el hospital, hágase eso, hágase el otro. Y lo que nosotros creo que sabemos es que no lo van a hacer. Y va a llegar un momento en que la gente va a decir, oye, hubo Consejo de Ministros, que ahora no es Consejo de Ministros, que no hay acuerdo y no han hecho la obra. Y ya me cansé de esperar. O sea, porque era el gobierno en el cual tú confiabas. O sea, nosotros estamos acá en el sur. Y en el sur confiábamos que iba a haber un gobierno diferente, que iba a mirar
más a las zonas más pobres, que iba a dar ciertos apoyos, llegar a las comunidades, una visión diferente, tener más presencia en esos sectores, obras, servicios, donde no se llega, y luchar contra la pobreza, ¿no? Esa era la percepción. No hay nada de eso, o sea, hay más pobreza, usted lo ha dicho, más inflación, menos atención, un Estado ausente. Andamos de cabeza en ese tema. Va a llegar un momento en que la gente, desde el interior del país, le va a decir, ya estamos cansados y no llegas a cumplir lo que nos has ofrecido. Pero además, estos encuentros políticos, porque no son sesiones de Consejo de Ministros. Claro, pero le llaman con sesiones de Consejo de Ministros. Usted ha sido premier. Tiene que haber actas, tiene que haber agenda. Pero el presidente del Consejo de Ministros, ayer o antes de ayer, ha dicho que no hay actas de Consejo de Ministros. Pero ya ese es otro tema, ¿no? Frente a la magnitud del problema, ¿no? ¿Cuántos meses ya está gobernando el señor Castillo? ¿Quién conoce el programa de agua potable del señor Castillo? ¿Cuándo se ha preocupado el ministro de Vivienda y Construcción de exponerle al Parlamento, a los gobiernos regionales y municipales, el programa de emergencia? Parece que nos hemos acostumbrado que en el tema de suministro de agua potable, ¿sabe qué? Solo superamos a República Dominicana y Haití. Entonces, ¿cómo este asunto de gravedad no puede estar en la agenda nacional? No es primera vez que conversamos sobre el tema, pero es algo que influye en salud, en educación, en términos generales, en el mundo de hoy sin agua potable. Es inhumano mantener a los ciudadanos así. Por eso yo, cada vez que puedo, reitero que en este caso el Estado peruano viola sistemáticamente los derechos humanos de millones de compatriotas que no tienen agua potable, pudiendo dar el agua potable. ¿Y dónde está? Vemos lo que es ahora el descalabro del sector salud, que venía mal que bien funcionando en el proceso de vacunación. Entonces, ciertamente son temas sumamente preocupantes y que en algún momento, ojalá, no acaben rompiendo el orden constitucional, ¿no? Porque, reitero, la salida tiene que ser claramente constitucional. Yo, por ejemplo, en el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente, mantengo la misma tesis que esgrimí cuando se intentó aplicarla contra el expresidente Kuczynski y cuando se ejecutó contra el presidente Vizcarra. La Constitución no establece mecanismo de revocatoria, no hay juicio político, no se le puede acusar al presidente durante su mandato en base, como ocurre con cualquier funcionario, porque el artículo 117 de la Constitución establece claramente los casos. Entonces, insistir en esto, que además, señor Rondinel, se sabe que no hay votos. No hay votos en el Parlamento. Tienen los niños, tienen todo ahí, pero los niños tienen APP, tienen ausencias, tienen... Y a eso voy, una salida constitucional con estos, ¿no tendría que haber toda una reforma también en estos temas? Por ahí escuché algo de Adriana Tudela que proponía bicameralidad, reelección, pero los dueños de las franquicias nos vayan a llevar a lo mismo y vamos a terminar otra vez entre Castillo, Keiko y de repente con otros nombres, pero en la misma situación. Yo creo que lo que usted señala es clarísimo y evidentemente se requiere una reforma para no caer en la repetición de los mismos casos, es decir, restablecer el Senado, zanjar definitivamente esta malinterpretación y mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente. El juicio político. Establecer la acusación constitucional contra el presidente en funciones, es decir, el juicio político. También la renovación parcial del Congreso a mitad del mandato. Yo creo que el mecanismo de la disolución no ha funcionado. Se creyó que con el 79 Fujimori iba a disolver la Cámara de Diputados y no disolvió. Dio un golpe de Estado. Ahora mismo Kuczynski no lo aplicó, Vizcarra disolvió, pero luego lo sacaron a él. Lo vacaron a él, tergiversando el mecanismo de la disolución, que es distintivo del sistema parlamentario. Cuando hay una disolución del Congreso,
se convocan inmediatamente elecciones para que el pueblo dirima quién tiene la razón, el gobierno o la oposición. Si gana la oposición las elecciones para reemplazar al Parlamento, la tiene la razón o tiene la razón la oposición y no el gobierno. Pero acá no hubo esa disputa porque Vizcarra no tenía ni partido. No presentó listas parlamentarias, que fue otro de sus grandes errores. Sí, sí, sí. Entonces volvió a darle el poder a los mismos. Y se produjo una distorsión, porque el señor Olachea, presidente del Congreso, presentó una demanda competencial. Y el Tribunal Constitucional se lavó las manos, no resolvió. Dijo, hay sustracción de la materia. Y ahora la señora Ledesma pretende presentarse como la gran defensora. Cuando no tomaron la decisión en ese momento y le dijeron al Congreso, vean ustedes, háganlo ustedes. Y salieron los congresistas a decir, no, no va a haber vacancia. Y la señora dijo, sí, ya los congresistas han dicho. Con la honrosa excepción de Eloy Espinosa y de Carlos Ramos, ¿no? Que ellos sí votaron en favor inclusive de la medida cautelar. Pero como somos tan frágiles en la revisión histórica, ahora pues la señora dice estos votos conservadores, estos derechistas, estos, ¿no? ¿Y con qué votos salió la señora Ledesma elegida presidenta del Tribunal Constitucional? Con los votos que ahora le apestan de esos derechistas o fujimoristas o lo que sea, o conservadores o lo que sea. Cuando le convienen los votos son una maravilla y cuando no le convienen los critica. Eso es la señora Ledesma. La señora Ledesma no es como creen una magistrada que ha actuado aplicando solo el derecho. Ella lamentablemente ha tenido una conducta con prejuicios ideológicos y políticos, clarísimo. Nunca entendió, por ejemplo, el resultado de la segunda vuelta electoral. Como no lo entendió Díaz-Canseco, Javier Díaz-Canseco y compañía, y todos los parlamentarios que abandonaron a Ollanta Humala, con todos sus defectos, que los tiene, ¿qué hizo en la segunda vuelta electoral, a diferencia de otros candidatos? Ofreció una hoja de ruta. Y le dijo pero Keiko y el señor Castillo firmaron un compromiso. Déjeme terminar la idea. Déjeme terminar la idea. Adelante. Lo de Humala. Sí, lo de Humala en San Marcos. De alguna manera, lo cuento también en mi libro. Él no le mintió. Ciertamente en la primera vuelta el sector radical de la izquierda, liderado por Díaz-Canseco, apoyó, votó, y en la segunda también, pero nunca digirieron el resultado de la segunda vuelta electoral, que dicho sea de paso, el que estimuló esa hoja de ruta fue Vargas Llosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí hay un cambio político mandatado, porque el pueblo votó, y esto, Díaz-Canseco, la señora Ledesma, etcétera, nunca se lo perdonaron a Humala. Y cuando yo, en mi condición de ministro, explicaba esto, el propio Humala en privado me decía, no digas esto, no. Porque claro, irritaba a esa izquierda, ¿no? A esa izquierda radical que apostó ciegamente por Castillo y Cerrón y que hoy día se ponen de perfil. Hoy día, como decía Silva Rote, no suben ni el activo ni el pasivo. La señora Mendoza y compañía, ¿no es cierto?, sabían que no habían cuadros técnicos, que no habían técnicos, que no había programa de gobierno. El programa de gobierno del señor Castillo, acordémonos, cuando era candidato, era el de Cerrón. Revisémoslo en el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad, de esa falta de seriedad para tratar los asuntos públicos. ¿Y por qué toco este tema, señor Rondinel? Porque creo que para la próxima campaña electoral sí hay que exigir no solo un conocimiento cabal de los candidatos al Parlamento, sino hay que estudiar a profundidad los programas de gobierno, que no solo sea el cumplimiento de una norma que lo archivan en el Jurado Nacional de Elecciones, el documento y punto. Porque si no, después estamos como estamos ahora, ¿no? Esas son las consecuencias del ejercicio irresponsable de la cosa pública.
¿no? Ahora, lo que le pregunté, Castillo y Keiko también firmaron un acuerdo y Castillo no cumple ninguno. Sí. No cumple ninguno. Se están bajando la SUNEDU y todo lo demás. Exactamente. Don Pedro, en ese caso, imperdonables e indefendibles. Sí, la verdad, es decir, la situación se torna complicada, pero como le dije hace un momento, ¿hasta cuándo? ¿No? Porque no aguantan los 4 años que quedan. No aguantan. O sea, ¿hasta cuándo? Y estoy leyendo un titular del diario El Comercio que acaba de subir de que la inflación va a aumentar, de RPP, que dice la inflación el próximo trimestre va a ser de abril y junio a 7.9, o sea, 8%. Sí, y hay algunos economistas que señalan que si esto no se controla, podría llegar a los 2 dígitos, es decir, un 10%, y eso sí sería un golpe muy fuerte para la economía nacional, ¿no? La inflación hay que combatirla. Don Pedro, gracias por acompañarnos hoy. No, encantado, un afectuoso saludo a todos los tacneños. Muchas gracias, don Pedro Cateriano nos acompañaba el día de hoy.